Aleluya. ¿Cuántos creen en el Señor? Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Qué gozo poder estar en la casa del Señor, cumpliendo una cita con Él. Amén. Nuestro pastor se encuentra todavía en Bilbao, seguramente predicando también la palabra del Señor. Pero nosotros también nos encontramos aquí en el lugar de nuestro deber. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Vamos a orar y nos ponemos de esta manera en manos del Señor. Que el Señor Jesucristo sea tomando control tanto del que habla como del que escucha, ¿sí o no? Todos necesitamos aquí de Dios. Amoroso Dios y Padre eterno, estamos agradecidos contigo, Señor, luego de haber escuchado a tu profeta, Señor amado. La primera parte en la escuela dominical, Señor, siempre será una bendición escuchar tu voz, Señor amado. Padre, ahora nos reportamos para tu servicio, Señor, confiando, Señor, que el mismo Dios que actuó en el profeta, Señor, está sobre nosotros también en esta mañana, Señor, porque tú prometiste ser el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, Señor. Y nosotros estamos convencidos, Señor, de que tú no cambias, Señor amado, que tú sigues siendo el mismo y que esta mañana estás con nosotros, Señor amado. Padre, bendícenos en esta hora. Toda petición, Señor, que haya en cada corazón, en cada mano levantada, Señor, cada una de ellas las presentamos en tu presencia, Señor, y creemos que tú tomas control de ellas, Señor amado, en este mismo instante, Señor. Declaramos que vamos a salir de este lugar llenos de ti, Señor amado, sabiendo que hemos estado ante la presencia del único Dios verdadero, Señor. Ese es Jesucristo, a través de su palabra y de su Espíritu, Señor. Padre, nos reportamos para tu servicio en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos amados, vamos a ir al libro de Juan, el capítulo número 8, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo número 8, vamos a leer del verso 31 al 38. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. El Señor Jesucristo bendiga su palabra. ¿Puede usted tomar asiento en esta mañana? Siempre que tomamos el tiempo para reunirnos, para escuchar la palabra del Señor, pues sería un despropósito comenzar a hablar del diablo y sus diabluras. ¿Cuántos saben que el diablo hace diabluras? Pero dejemos al diablo quieto allá donde él se encuentre. Aquí nosotros venimos es a saber de nuestro Dios. Amén. Ahora fíjense ustedes, dicen, hay una reflexión y es muy acertada y está de acuerdo con la palabra y con el mensaje. Unos científicos colocaron una manzana y comenzaron a criticar esa manzana, a insultar esa manzana, a decirle cosas negativas a esa manzana. Hicieron lo mismo con otra manzana. La trataron bien, la halagaron,
la cuidaron y las pusieron a las dos. Abrieron las dos manzanas, la que la habían tratado mal estaba totalmente oxidada, ya casi a punto de podrirse, solamente con la palabra que ellos hacían sobre esa manzana, lo que ellos decían sobre esa manzana. Ahora, eso debería decirnos mucho a nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros todo el tiempo estamos recibiendo, como decían los antiguos, solo látigo, 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 ¿a qué momento crece el muchacho, cierto? Pero si usted lo corrige a tiempo y le da el alimento a tiempo, usted no tiene que decirle al muchacho, crezca, 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 porque sencillamente el muchacho va a crecer. Amén. Ahora fíjense en ustedes, dice el profeta, cuando hubo 12 espías a la tierra prometida, 10 trajeron un mal reporte. El reporte era cierto, que habían gigantes y que las ciudades eran amuralladas y que había mucha situación difícil. Eso era cierto. Pero lo que esos dos diferentes de los 10 dijeron, ellos no miraron tanto la circunstancia, sino que miraron que Dios había dicho que eso ya les pertenecía. De manera que para ellos era transparente si eran gigantes, si eran 1 o si eran 200. Ellos estaban mirando que el Dios que los había sacado de Egipto era poderoso para incluirlos, introducirlos en la nueva tierra. Dice el profeta, nunca debe haber un desánimo que salga de la boca de Dios, de la boca de los predicadores, de la boca de su hermano. Usted espere que el enemigo suyo lo desanime, usted espere que el enemigo suyo hable mal de usted, pero de Dios usted nunca va a recibir desánimo, va a recibir fuerza, va a recibir ánimo, va a recibir vitaminas. Eso es lo que Dios nos da cada vez que nos sentamos a escuchar su palabra. El trabajo de desanimar, ese es del diablo, entonces no le quitemos el trabajo al diablo, ¿verdad? Dejemos que él siga trabajando. Pero mire, mire lo que dice la palabra, como si esa reflexión de la manzana es maravillosa y podemos ver que hay verdad en ello. Ahora fíjese usted, ¿cuántos van a creer lo que la palabra de Dios dice de ustedes? Ahora, hay una historia que cuenta el profeta. Un predicador estaba predicando acerca del cuervo, el buitre y el águila. Uno salió bravo y otro salió contento, porque él decía, el amigo que llegó allí dijo, todo el tiempo me trataron de buitre. El otro dijo, qué raro, porque a mí todo el tiempo me dijeron que era un águila. ¿Ven? Es la misma palabra, solamente como usted la recibe en su corazón, es lo que hace la diferencia. Fíjese, Dios dice en su palabra, 60 son las reinas. Usted conoce las reinas, ¿verdad? 80 son las concubinas. Las doncellas son sin número, muchísimas. Pero fíjese usted, una es la amada mía. Una es la paloma mía. Una es la perfecta mía, la única, la escogida, la bienaventurada. ¿Quién es esta? Dice Salomón, que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Mire la visión que tiene Dios de su esposa, de su amada. Él no le ve ningún imperfecto a ella. Dijo el profeta, si ese es Dios, ¿no deberíamos aprender de él? Dice, no basta solo con que usted ame a su esposa, usted tiene que decirle que la ama. Ella ya lo sabe, por eso me casé con ella. No, aunque se casó con ella y aunque lleven 10 o 20 o 30, usted todavía debe recordarle que la ama. ¿No hace eso el mismo Dios con su pueblo? Cada palabra, cada escritura que Él nos da, nos está recordando su misericordia, su amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjense en ustedes que la palabra del Señor es lo mejor que tenemos nosotros en las manos. Dijo el profeta, si Dios hubiera tenido algo mejor que ponernos
en las manos para combatir a Satanás, Él nos lo hubiera dado. Pero nos trajo y nos puso lo mejor, que es su palabra. Ahora, si usted pone fe en esa palabra, hermano, esa será la bomba atómica para el diablo. Amén. Ahora, fíjense ustedes. La palabra nos habla de una simiente de Abraham, de un linaje escogido, de un real sacerdocio, de una nación santa. ¿Sí o no? Pero fíjense ustedes, lo que leímos, en el pueblo judío se adjudicaba todo aquello. ¿Cuál era la nación santa? Nosotros tenemos que ser la nación santa. Cuando Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo, pero ¿de qué libertad está hablando? Nosotros no somos esclavos de nadie. Pero dijo el Señor, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pobrecitos, eran ciegos, no reconocían la situación en la que estaban. Pero fíjense ustedes, ellos mismos creían y se adjudicaban toda promesa de la simiente real de Abraham. Ellos hasta el día de hoy creen que también son la simiente real de Abraham, y en parte lo son, ¿sí o no? Pero nosotros conocemos un poquito mejor que eso. Ahora, fíjese usted, ¿por qué es tan importante esta simiente? Usted sabe que siempre que hay una herencia por ahí, empiezan las peleas, ¿sí o no? Siempre que muere un hacendado o un ricachón, como le decimos nosotros, entonces comienzan a aparecer hijos. Sí, es que yo soy hijo de fulano de tal, yo soy hija de fulano de tal y tengo derecho a la herencia. Ahora fíjese, lo mismo, la misma pelea ocurre aquí. Cuando habla Dios de esta simiente real, tiene una promesa y tiene una señal. Ahora, tiene también una herencia. Ahora, ¿cuántos les gustaría saber cuál es esa herencia? Vamos a ir a la Biblia, que la Biblia nos dice cuál es esa herencia. Génesis 22. Perdón, vamos a leerla desde el 12 para que quede bien. Génesis 12. Y luego vamos al 22. Génesis 12. Dice así la palabra del Señor, verso 1 al 3. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ahí nos damos cuenta de una bendición. Dios llamó a un hombre común y corriente, dice el profeta, no tenía nada de especial, inclusive era un idólatra, tenía a varios dioses para adorar. Vivía en Ur de los Caldeos entre los gentiles. No era muy diferente de lo que es usted y de lo que soy yo. Sencillamente era un hombre cualquiera, un hombre ordinario, pero Dios lo llamó. Ahora, fíjense ustedes, se llamaba ¿cómo? Abram, no Abraham, sino Abram. Después Dios tuvo que cambiarle el nombre porque ustedes saben y conocen la historia, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí leamos la herencia más ampliada, Génesis 22, 16 al 18. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham, ahí ya le había cambiado el nombre, segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
Ya no es solamente te bendeciré y te engrandeceré. No, ya en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué fue lo que le produjo a Dios tanto amor por este hombre? Por cuanto obedeciste a mi voz. Obedecer la voz de Dios es lo más grande que nosotros podemos hacer. ¿Usted quiere tener agradado a Dios, contento a Dios? Obedezca su voz. Para el mundo es difícil porque no han reconocido cuál es la voz de Dios y solamente tienen una voz histórica. Solamente pueden leer la escritura como un libro que pasó muchos años atrás, hace 2000 años, y ellos tienen un libro histórico. Pero para nosotros hoy podemos decir con toda franqueza, seguridad, que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Que el mismo Dios que estuvo con Israel y que manifestó sus señales está con nosotros. Y nos sentimos orgullosos de eso. Amén. Ahora fíjese usted. Una fue la bendición para Abraham y otra fue la bendición para Abraham. ¿Qué fue lo que le agradó tanto a Dios? Que obedeció a su voz. Ahora quiero leerles un poquito. A eso hemos venido, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor. Dice el profeta en el mensaje, el patriarca Abraham. Abraham era solo un hombre ordinario, él no era algo especial. Hasta donde sabemos, Dios no los llamó hasta que él tenía 75 años de edad. Su esposa, quien era su media hermana, siendo de 65, en ese entonces ellos probablemente habían vivido desde muy jóvenes. Ella era estéril y no tenía hijos. Dios lo llamó a una completa separación, a que se separara del resto del mundo y de su pueblo y de su parentela. Había una cosa especial que él tenía que hacer. ¿Una cosa qué? ¿Cuántos creen que Dios también tiene una cosa especial con usted y conmigo? Mire, cuando Dios espera que usted haga algo especial, Él demanda una completa separación. ¿Demanda qué? Una completa separación. Usted tiene que llegar a una completa obediencia, obedecer lo que Él dice. Dios lo demanda, usted no lo puede hacer de ninguna otra manera. Él siempre nos da un ejemplo y este era su ejemplo. Y ahora Él siempre, una completa separación de toda su familia, de toda su parentela y demás, para vivir una vida separada para Dios. Si usted cree que es simiente también real de Abraham, usted también necesita, como Abraham, separarse de toda incredulidad, de todo lo que parezca duda, de todo lo que se asemeje a ello. Usted debe separarse absolutamente, porque Dios necesita hacer algo especial con usted. Amén. Fíjese, sigue diciendo el profeta. Dios le promete a este ancianito, 75 años, un hijo. ¿Y dura cuántos años en cumplir la promesa? 25 años. Y finalmente, fíjese, usted dice, el profeta ni siquiera él se entristecía cuando se burlaban y pasaban los vecinos y le decían, oh, Abraham, ¿y cuántos hijos tienes ahorita? Y hace 5 años te visitaron y dijeron, te visitó el ángel y te dijo que ibas a tener una simiente muy tremenda. ¿Cuántos hijos tienes ahora? Nunca él se desanimó por esas palabras, sino que dice la palabra que antes se fortalecía cada día. Finalmente llegó el hijo, usted sabe cómo llegó el hijo. Y después de que ya más o menos el muchacho tenía 15 años, más o menos, dijo el profeta, más o menos Abraham estaba de 115 años. El Señor baja y le dice nuevamente, necesito que me ofrezca ese muchacho. Y ahí está él, otra vez Abraham, manifestando esa maravillosa cualidad que tenía, que era agradar a Dios. Él no lo pensó 2 veces, sino que seguramente sí se entristeció, pero él creía en resurrección. Él dijo, bueno, yo lo recibí como de entre los muertos, y si me pide que lo sacrifique, lo sacrifico, y seguramente él después me lo va a entregar otra vez vivo. Fue una prueba muy tremenda para él. La segunda prueba, dice el profeta, cada vez que Dios recibe a un hijo, tiene
que probarlo. Y no es cualquier prueba por ahí, es una prueba de ácido. Fíjese la prueba que le tocó pasar a Abraham, doble. Dios, él ya tenía en sus manos la promesa, abrazaba la promesa, veía la promesa todos los días, se alegraba con la promesa. Usted sabe lo que es un muchacho más en los años de la vejez y más cuando ya era imposible tenerlo, pues imagínese cómo estaría Abraham de apegado a ese muchacho. Pero Dios dijo, entréguemelo, y él se encaminó a entregarlo. No le puso pero al Señor. Ahora, eso fue lo que le agradó a Dios, que le obedeció a su voz. Ahora, sigue diciendo el profeta. Él le dijo, ahora yo quiero que tú tomes tu único hijo, que lo lleves a la cima del monte, y yo te mostraré allí en ese monte, ofrécelo para sacrificio. En otras palabras, él le dijo que destruyera toda evidencia de que la promesa se cumpliría. Eso es quitar todas las cosas naturales, dice el profeta. Y Abraham dijo, yo lo recibí como uno entre los muertos, y yo simplemente estoy plenamente persuadido que él es poderoso para levantarlo aún de los muertos. Ahora, ustedes saben que ese sacrificio, ese altar que se arregló para eso, no se quedó sin sacrificio. Fíjese que Abraham tipificó también a nuestro Dios. Ofreció su único hijo en favor de nosotros. Amén. Ahora, solo hablaba de que en el futuro iba a venir, porque no era la simiente real Isaac. No era la simiente natural. Pero quiero que miremos una cosita con detenimiento, ya que el profeta tomó bastante para hablarlo. Hubo 3 mujeres por las cuales fue transportada la simiente. Usted comienza a mirar, bueno, los judíos tenían razón de adjudicarse cada promesa y de creerse que ellos eran esa real simiente. ¿Pero por qué? Ahora usted se da cuenta, Dios les promete el hijo y Sara metió las manos. Usted sabe, las mujeres son muy especiales, pero cuando metió la mano, echó a perder mucho. Porque ella tenía que haber esperado en los métodos y en las formas y en las maneras que Dios tiene para hacer las cosas. Dios no ha necesitado ayuda suya ni mía hasta el momento. ¿Qué le hace pensar que Dios va a necesitar otra ayuda? Él hace las cosas a su manera, dice el profeta. Dios tiene solamente un plan, y Él no cambia eso. ¿Cambia Dios su modo de pensar? ¿Cierto que no? Ahora, Sara dijo, bueno, yo creo que es la promesa, pero yo ya estoy vieja, pues le voy a dar a la egipcia para que venga Y Abraham, obedientico, dijo, bueno, lo que su merced diga. Tremendo ese Abraham, ¿sí o no? Abraham, no dice la Biblia, no le respondió. Listo. ¿Para cuándo? Ahora, sin embargo, todo obra para el propósito de Dios. Vino Dios y manifestó una simiente de Abraham. Vino Dios y manifestó una simiente de Abraham en Agar. Pero Agar ni siquiera tenía nada que ver con la promesa. Agar era una egipcia, una idólatra. Ella no tenía, ni siquiera estaba por ahí. Pero debido a que Sara tuvo ideas, pues ahí está. Y fíjese que hasta el día de hoy ha sido el pueblo, el hijo de él ha sido la guerra con el pueblo de Israel. O sea, los 2 hermanitos no han terminado de pelear todavía después de 4000 años. Todavía no se han puesto de acuerdo y no se van a poner de acuerdo. Amén. Ahora fíjense en ustedes, vino Agar. Por adulterio vino esta simiente. Nada que ver con la simiente original. No se parecía mucho a la simiente original. Finalmente vino Dios y le cumplió la promesa a Abraham de la manera que él tenía planeada y presupuestada. ¿Y qué pasó? Dios vino y se manifestó en carne. Tenga en cuenta eso. Ellos estaban esperando al hijo prometido, ¿sí o no? Todas las iglesias hoy están esperando ¿qué? Al hijo de Dios.
¿Sí o no? Que va a venir en las nubes, que va a venir en el caballo, que estamos esperándolo. Todos están diciendo lo mismo. Pero fíjense en ustedes, cuando Abraham y Sara recibieron el hijo, tuvieron antes una visitación. Tenga eso en mente. Bueno, Agar ya era la esposa, Dios la rejuveneció, hubo una resurrección. Después de la resurrección, pues vino el jubileo y Sara quedó embarazada. Este hijo se parecía un poco más a la promesa. Había habido cosas sobrenaturales en medio para que este hijo se manifestara. El hijo de Agar fue un hombre, como dice la Biblia, fiero. Un hombre fiero. El hijo de Sara era un hombre dócil. Había venido por el matrimonio, pero tampoco era la simiente real de Abraham. Amén. Ahora fíjense en ustedes, uno por el matrimonio, otro por el adulterio. El del adulterio no se parecía a nada. El del matrimonio se parecía un poquito, pero no era. Ahora fíjense en ustedes, Agar, Sara, pero había una tercera mujer que necesitaba ser portadora de esta simiente. Fue María. María no tuvo ningún asunto sexual en la situación. María solamente dijo: hágase en mí según tu palabra. Y ahí pudo venir la simiente real de Abraham. Ahora, usted sabe que el profeta todo lo tipifica en tres cosas, ¿no? Entonces, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, ¿sí o no? También habla de que es el tallo, la borla y la cáscara, ¿sí o no? También habla de que hay samaritanos, judíos y gentiles. También nos habla el Señor de que estas tres mujeres eran portadoras. Ahora, ¿qué significa mujer en la Biblia? Entonces, todas las iglesias posibles son portadoras o han sido portadoras, pero ninguna iglesia es la simiente real de Abraham. ¿Sí o no? Solamente al final una novia escogida para ese propósito. Ahora Lutero, Wesley y Pentecostés, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Fíjese usted, una era esclava, otra era libre, pero la última era de la promesa. Amén, María. Entonces, estas tres mujeres representan las iglesias por donde ha pasado la simiente. Ha sido transportada por ellas, pero no ha sido la simiente real de Abraham. Ahora, vamos a leer un poquito. La simiente no es heredera con la cáscara, el verso número 70. Dice así el profeta. Noten a Sara, la borla que contenía el polen. Bueno, vamos a leer desde el 69. Noten a Agar, el tallo. Fue el primer comienzo de la simiente saliendo. Ahora no se parecía en nada a la simiente, era el tallo, porque era una mujer esclava, no en la promesa para nada. Nada tenía que ver con la palabra, solo una transportadora de la simiente. Finalmente dice, noten a Sara, la borla contenía el polen. Aquella nación judía salió de ella, salió de Sara, trajo a Isaac. Por medio de Isaac trajo a Jacob y Jacob trajo a los profetas. Y por medio de los patriarcas trajo una nación. Ahora, ¿qué resultó de Agar? Dios dijo, no se preocupe, yo le voy a cumplir la promesa también, porque es simiente de Abraham. No es la real, pero es simiente. Entonces de ahí va a sacar una nación. A Sara le dijo lo mismo, voy a hacer una nación de ti también. Sigue diciendo el profeta. María la Virgen, fe, produjo la verdadera simiente, palabra espiritual hecha carne. Las tres mujeres por las cuales fue transportada, una de ellas realmente fue adulterio, la segunda era libre, la tercera no tuvo nada que ver con asunto sexual, pero por fe ella creyó a la palabra de Dios. Agar y Sara, ambas,
fueron por el sexo, pero María era virgen por el poder de la palabra prometida de Dios. Correcto. Cuando Dios hace las cosas perfectas es cuando el hombre no está involucrado, cuando el hombre no mete su propia imaginación, cuando el hombre no mete su propia interpretación de la palabra, cuando el hombre no tiene nada que ver en el asunto, es entonces cuando Dios puede hacer las cosas a su parecer. Y Dios solamente tiene una manera de hacer las cosas y es por medio de su palabra. Bien. Ahora, sigue diciendo ustedes, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién no quería esa herencia? Esa herencia es muy llamativa, es muy deseable. Todo el mundo quiere tener a sus enemigos debajo de sus pies, ¿sí o no? Me la hizo, me la tiene que pagar. Ese es el pensamiento, ¿verdad? Ahora, pero fíjense en ustedes, la promesa, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién no quería eso tan bueno? Fíjese usted, página 10 dice el profeta. Por la simiente de Agar, no relata mucho más la Biblia, ¿no? Solo peleas, 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 y hasta el día de hoy usted prende las noticias y todavía siguen peleando. Por medio de la simiente natural, usted sí ve cosas que pasaron tremendas. Por ejemplo, los jóvenes hebreos, Dios les cumplió esa promesa, poseerán las puertas de sus enemigos. Y se da uno cuenta, mis hermanos, que en todas estas cosas hay tres cosas que debemos mirar. En todas las situaciones que el profeta nos habla de los jóvenes hebreos. Fíjese, ellos sabían que no podían inclinarse a otro Dios que no fuera su Dios. Sin embargo, vino el decreto y ellos tuvieron que hacer una decisión. Y hasta ahí ellos decidieron. Ellos no tuvieron miedo, no les había pasado nada, pero ellos sabían que venía una situación que los iba a poner entre la espada y la pared. A veces nosotros también nos pasa lo mismo. Nosotros sabemos que la palabra dice esto, sí Señor, pero el síntoma, lo que pasa después, es lo que nos hace correr. Ahora fíjense en ustedes cómo llegan los jóvenes hebreos. Cuando fueron probados para saber si adorarían imágenes o quebrantarían la palabra de Dios, ellos permanecieron fieles a la palabra. Llegó la prueba y ¿qué pasó? Permanecieron fieles a la palabra. Pero después de que permanecieron fieles a la palabra, llegó las circunstancias. Entonces dijeron, para el horno de fuego. Y van a calentarlo 7 veces más. Esa agonía mientras ese horno se calentaba, ¿usted cómo cree que fue? Ellos pensando, bueno, ¿será que sí nos va a librar? Bueno, si no nos libra, de todas maneras nosotros nos vamos creyendo. Ellos pensaban eso, ¿sí o no? Si nos quemamos ahí, pues no hay problema, le fuimos fieles al Señor. Pero las circunstancias es lo que a veces corre al creyente. Viene la prueba y el médico dice, tienes cáncer, tienes esta enfermedad o esta o la otra. Y usted dice, no, yo no voy a aceptar eso. Jesucristo me sanó. Hasta ahí usted dice, primera parte, me quedo con la palabra, ¿sí o no? Pero cuando esa enfermedad coge y da su coletazo y empieza usted a sentir en su cuerpo la situación, empieza usted a sentir la enfermedad, empieza usted a sentir el dolor, empieza usted a ver el crecimiento, entonces esa circunstancia hace que usted retroceda de la promesa. Pero si usted tan solo se quedara en esa segunda base y dijera, no importa la circunstancia, Dios lo ha dicho, Él me va a cumplir. Mire lo que viene después lo que viene después de la circunstancia es la promesa de Dios se cumplió. Entonces, viene la prueba, quédese con la palabra. Viene las circunstancias, todavía más, aférrese a la palabra. ¿Y qué va a obtener usted como resultado?
la promesa de Dios cumplida. Amén. Ahora fíjese usted, a pesar de las circunstancias, ellos permanecieron fieles a la palabra. Y cuando fueron lanzados al horno de fuego ardiendo, la promesa de Dios se cumplió y ellos poseyeron las puertas de su enemigo. Ahora, para el enemigo para ellos fue el fuego. Seguidamente vino Daniel y también pasó lo mismo, que no se tiene que arrodillar. No, ni modo, yo me arrodillo porque yo tengo ese voto con Dios. Se arrodilló y llegaron las circunstancias. Los leones y estaban hambrientos. No es lo mismo un león que un león hambriento, ¿sí o no? Dice la Biblia, más vale, ¿cómo? Perro vivo que león muerto. Usted le corre a un perro, a un león muerto pues es muy tremendo, pero usted ya no le corre. Ahora fíjese usted, un león hambriento. Y sin embargo, vino la prueba, vino las circunstancias parecen ser más grandes, Satanás nos la pinta más grande de lo que es. Dijo, bueno, la circunstancia va a ser el horno, pero ¿sabe una cosa? A ustedes se las voy a hacer encender 7 veces más. A Daniel le dijeron, lo vamos a echar a los leones, pero ¿sabe una cosa? Dijeron, no se los vamos a echar a cualquier león, se los vamos a echar a los leones hambrientos, para que no quepa ninguna duda de que se lo van a tragar. Pero fíjense ustedes, después de que Daniel se mantuvo a pesar de la circunstancia, entonces la promesa de Dios se cumplió. Hermano, ¿qué va a pasar en cada prueba que usted tenga? Si usted permanece a pesar de las circunstancias, no va a pasar otra cosa, tiene que pasar lo mismo. Dios cumplirá su promesa. Amén. Ahora sigue diciendo el profeta: cuando un hombre o una mujer está listo para tomar la prueba del ácido, ven ustedes, ellos tuvieron que entrar en el fuego. Ellos lo hicieron. Cuando estaban en el fuego, la única cosa que sucedió es que esa prueba de fuego abrió, quitó las ataduras de sus manos. Mire, al revés, ese fuego los echaron amarrados. ¿Qué fue lo único que hizo ese fuego? Deshacer las ataduras. ¿Sí ve Dios cómo torna todo en beneficio para sus hijos? Ahora, los de la antigüedad, la simiente natural poseyó las puertas del fuego, las fieras hambrientas. Moisés tuvo que enfrentarse con personificadores, hacían lo mismo que él. Él tiraba la vara, se convertían en serpientes, y Janes y Jambres venían y hacían lo mismo. Qué prueba tan tremenda, ¿sí o no? Pero la serpiente, la vara de Moisés se tragaba a las otras serpientes. Tenía que sobresalir de alguna manera Dios. Fíjense ustedes, Josué, finalmente, ¿qué les pasó a Janes y Jambres? Moisés sabía que el que le había hablado era verdadero, era el mismo que le había dicho de las 10 plagas, era el mismo que le había hecho abrir el mar. Bueno, ahí todavía no había abierto el mar, pero él estaba consciente de que ese mismo era el que había hablado con él en la zarza ardiente. Y él no tenía ninguna duda de lo que Dios lo había llamado a hacer. Cuando lo hizo, entonces no quedó otra cosa más que la tierra se tragara a Janes y Jambres. Fíjese usted. Poco después, dice el profeta Josué, cuando llegaron a Cades Barnea, el trono de juicio del mundo en este tiempo. Allí Israel encontró su juicio. Fíjese, tuvo que encontrar 2 reportes. El reporte de 10 contra el reporte de 2. Y esos 12 eran de su suma confianza. Esos 12 eran israelitas, eran príncipes. Esos 12 no eran cualquiera. Cuando trajeron el reporte ante Josué, dijeron, efectivamente la tierra es buena, pero. ¿Cuántos saben que los peros son los que nos alejan de Dios? Yo creo en el Señor, pero mi esposo no quiere creer. Yo creo en el Señor, pero mis hijos no vienen a culto. Yo creo en el Señor, pero. Elimine los peros. Dijo el profeta, Dios quiere que usted tenga
a Dios en primer lugar. Y una hermana fue y le preguntó: hermano, primero que mis hijos. Sí, señor, primero que sus hijos. Dios quiere el primer lugar. Amén. Ahora sigue diciendo el profeta: ¿por qué traerían un mal reporte si Dios les había dicho: yo les he dado la tierra? La tierra es suya. Él se los dijo allá en Egipto antes de que salieran: yo les doy esta tierra. Es una tierra buena que fluye leche y miel. ¿Le quedará a Dios grande cumplir su promesa? Ahora, cuando él tuvo que tomar su decisión y creerle a sus dos, a la minoría. Usted sabe que es difícil cuando hay 20 en contra de uno y solamente uno apoyándolo a uno. Es difícil, pero Josué tomó la decisión correcta, porque Josué no estaba mirando circunstancias, sino una promesa. Ahora sigue diciendo el profeta: porque él estaba viendo la promesa. Él era una verdadera simiente de Abraham. ¿Qué hizo que él viera la promesa? Sencillo. Él era, para empezar, una simiente de Abraham. ¿Qué hace que usted vea la promesa, hermano? Que usted es una simiente de Abraham. ¿Qué hace que usted crea a pesar de todo? ¿Qué hace que si el tiempo dura y nosotros tenemos que ir a la tumba, nos vayamos tranquilos y confiados de que Él mismo nos levantará de allá? ¿Qué es lo que hace eso? Que somos simiente real de Abraham. Dice el profeta: hay veces nosotros somos muy duros con los incrédulos, pero pobrecitos, ellos no tienen ni siquiera con qué creer algo. No ha sido puesto nada en ellos allá. Cuando la palabra de Dios es hablada, esa representación que está puesta en ustedes de antes de la fundación del mundo, no tiene nada más que hacer sino brotar. Pero si no hay nada allí, si no hay nada, pues dice el profeta: son 2 granitos de maíz, usted puede verlos, son exactamente iguales, son igual de amarillos, igual de grandes, lo que sea, usted los entierra. Pero si uno no tiene el germen de vida, hermano, no importa la cantidad de agua que usted le eche a ese grano, nunca va a dar nada. Pero póngale usted, dijo el profeta, 10 toneladas de cemento encima a ese granito, con un germen de vida en su interior. Y ese granito se abrirá campo, se abrirá lugar, dará vueltas hasta que finalmente saldrá a vida. No tiene otra manera que hacer. No existe otra cosa para ese granito, solamente brotar a vida. Por eso usted no se debe preocupar, hermano. Yo les he dicho y no vienen. Bueno, no es el tiempo, o todavía, no son, pero usted solamente haga lo que Dios dijo. Echa tu pan sobre las aguas. Amén. Ahora sigue diciendo el profeta: Josué finalmente poseyó y pudo tomar la decisión correcta entre esos 2 reportes. Más adelante con Caleb estaban en una guerra y necesitaban, el tiempo estaba jugando en contra de ellos y no hubo reloj que pudiera. Josué habló la palabra y el sol se detuvo. Le pone a pensar a uno qué más, qué puede hacer Dios o qué no puede hacer Dios. Si Él puede parar el tiempo. Hoy los científicos dicen, están locos porque miran el tiempo y dice falta como mediodía. Y la Biblia ya, ahí está escrito, ¿qué pasó con ese mediodía? Probando Dios que su palabra es la verdad. Ahora fíjense en ustedes. Todos eran magníficos hombres, todos. Moisés, Josué, Caleb, Abraham, todos. Pero todos llegaron a una puerta que no pudieron conquistar: la muerte. Cuando Lázaro murió, resucitó, pero ¿qué pasó con Lázaro ahorita? ¿Dónde estará él? Tuvo que morir otra vez. Había una puerta que era casi imposible, o no casi, imposible para un ser humano vencer. Es la puerta de la muerte, del sepulcro. Pero cuando Jesús vino, hermano, ya no era la simiente que vino por el adulterio, ni tampoco era la simiente natural, era la simiente real de Abraham.
Y cuando esa simiente vino, hermano, ya no quedaron ninguna puerta por conquistar. Ahora, todo lo que habían conquistado, mire todo hasta dónde habían llegado con el testimonio nada más de las futuras cosas venideras. Ya para nosotros no son futuras. Josué tuvo que creer en lo futuro. Moisés tuvo que creer en lo futuro. Todo el pueblo de Israel tenía que creer en lo futuro. Para nosotros ya no es un futuro, es el presente. Antes de Jesús no había nada que hacer. Todos tenían que ir al infierno. Aún Jesús le tocó ir al infierno. Pero lo grande y lo glorioso y lo tremendo fue que no se quedó allá ni siquiera 3 días. Fue a hacer un mandado y regresó pronto. La palabra de Dios dice que 3 días debía demorar. No alcanzó a demorarse los 3 días. ¿Cómo sería de rápido que quería venirse el Señor para acá? Y sabe una cosa, Él no conquistó eso para Él, porque Él es el dueño del cielo, de la tierra. Y dice el profeta, aún debajo de la tierra. Él no tenía ningún problema por allá. Nosotros sí. Nosotros sí. Él conquistó eso no para Él, sino para usted y para mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, pero Jesús, ese es el único pero bonito. Pero llegó Jesús. Pero nació Jesús. Un día, si no hubiera venido Él, si no hubiera ido al infierno, todos los santos estarían allá presos con todo lo tremendo que pasó, con todo lo tremendo que hicieron y que quedaron registradas en la palabra. Con todo y eso, allá estaban, encarcelados todavía. Pero llegó la simiente real de Abraham. Quiero leerlo como lo dice el profeta. Entonces un día llegó la simiente real de Abraham, Jesucristo, el Hijo de Dios, la simiente de Abraham por la fe. ¿Se da cuenta usted por qué todo está reposando en fe? Solo creer, usted no va a llegar más alto de lo que cree. Si usted cree que Dios lo va a bendecir, usted recibirá la bendición. Si usted dice, no, pero ¿cómo? ¿Pero cuándo? Pero, hermano, así va a quedar la cosa. ¿Cuál es el límite? Dice, el poder de Satanás es limitado, ¿sí o no? Él tiene mucha cosa y hace mucho aspaviento y ruge muy duro y hace lo que quiera, pero él es limitado. El Señor le dijo hasta aquí y de ahí no puede pasar. Antes del Calvario para acá le está quitando y le está quitando y le está quitando y le está mermando. Ya no tiene ni siquiera las llaves. El Señor se las quitó. Dice, no a través de Isaac la simiente natural. Ellos hicieron su parte. Pero aquí venía uno que no nació por nacimiento natural. Aquí venía uno que no vino por deseo sexual. Aquí venía uno nacido de virgen, el Hijo de Dios, la simiente de Abraham. ¿Qué hombre tan grande era este? Los otros nacieron por nacimientos naturales. Este hombre nació por nacimiento virginal. ¿Qué hizo él cuando estuvo en la tierra? Él conquistó todo enemigo enviado por Satanás. Él conquistó todo. Repita conmigo esto. Él conquistó todo. Hermano, no diga usted que hay una cosa con la cual usted no ha podido. Él conquistó todo. ¿En dónde estará el problema? Acá. Él conquistó todo. Y si Él dice que conquistó todo, yo le creo. Por eso pudo decir estas palabras: consumado es. Consumado es. Fuera de eso, hermano, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesito yo, mi hermano? En este tiempo, todo el tiempo vamos a estar probados en esta carne. Y cuando no es una cosa, es otra cosa. Como dice una hermana, cuando no es el bicho, es el animal. En todo el tiempo de nuestra peregrinación vamos a estar luchando con una cosa y con otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver con la promesa, ¿verdad?
Solamente estamos de luz en luz, de triunfo en triunfo. Vamos escalando peldaños, vamos llegando a un lugar. Y cuando nos toque la última prueba, hermano, usted y yo vamos a dormir tranquilamente en Dios, sabiendo que Él prometió que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Él conquistó todo, hermano. ¿Cómo vamos a poder decir nosotros hoy que no podemos con este o con este enemigo? No, Él ya lo hizo todo, hermano. Deposite su fe en Jesucristo y reciba. Tiene que pasar por esas 3 estaciones, ¿no? Llega la prueba, párese firme. Si a la primera prueba usted se corre, hermano, usted nunca va a ver la bendición de Dios en su vida. Vienen las circunstancias. Sepa que después de que viene la prueba, vienen las circunstancias. Pero después de que pase usted las circunstancias, usted solamente tiene que esperar que el sol de justicia alumbre. No pasa nada más. Tercera cosa, Dios cumpliendo sus promesas. ¿Qué promesa? La que usted necesite, de lo que usted tenga necesidad. Sigue diciendo el profeta, poseyendo las puertas del enemigo, página 11. Ya vamos cerrando. Ese reloj no sirve. Son las 6:30. Madrugamos todos. Fíjese, dice el profeta, poseyendo las puertas del enemigo. Verso 46 dice, nació la simiente real. Él fue tentado en toda manera, igual que nosotros. Así como usted tiene que ser tentado, así también lo fue él. Cuando él recibió el Espíritu Santo, el diablo lo llevó rápidamente al desierto por 40 días y 40 noches. ¿Cuál es otra de las puertas que conquistó Jesús? La tentación. ¿Cuántos son tentados? Todos, ¿sí o no? Hermano, hay una buena noticia. Él conquistó esa puerta. Y le entregó la llave también a usted. Mire lo que dice el profeta. Él conquistó la tentación cuando el enemigo escupió en su rostro. ¿Qué tentación le daría a usted? Si me escupió, mejor dicho, más le vale no haber nacido. No, Jesús no hizo eso. Cuando el enemigo escupió en su rostro y le pegó en la cara, Él le mostró el otro lado. ¿Qué tentación hubiera tenido usted? Fácil, lo humano es, bueno, me dio uno, no se va a ir limpio. Cuando le arrancaron la barba del rostro y le escupieron, Él no los maldijo. Bueno, hay unos que corren, pero con la boca maldicen, ¿sí o no? Fíjese, Él no los maldijo. Él conquistó la puerta de la tentación y la venció. Muchas veces pensamos que la tentación es solo una mujer o un hombre bien tremendo. No. Muchas veces nos vemos tentados con dineros, con situaciones, con oportunidades, con cosas que se nos presentan muy bonitas, muy tremendas, pero caemos en tentación. Dice, entonces usted dice, mi mal genio no me permite hacer eso. Usted siendo simiente de Abraham, sí, Señor, Él lo conquistó por usted. ¿Él conquistó el mal genio? Entonces, hermano, ¿qué hay que nosotros no podamos conquistar? Si ya está conquistado, si nos dio el arma, nos dio las llaves. Él no dijo que iba a dejar abierta la puerta, dijo, poseerán las puertas de sus enemigos. ¿Sabe qué hizo Sansón? Sansón se echó la puerta al hombro, a la espalda, mostrando que ya no había que temer en ese lugar. Ahora, cuando él fue maldecido, él no los maldijo. Cuando se burlaron de él, él se quedó callado. Cuando le llamaron diablo, él se quedó callado. Él tenía un solo negocio y ese era el negocio del Padre y él se ocupó en eso. Entonces finalmente lo llevaron a una cruz. La muerte tuvo que enfrentarse con él. Todos los demás habían conquistado mares, habían conquistado la naturaleza, habían conquistado leones y habían conquistado fuego. Habían conquistado todo menos la muerte. Pero aquí estaba uno
que en su cerebro y en sus venas latía el poder conquistador de la muerte. Así que lo tomaron de las manos y lo estiraron y lo clavaron en una cruz. Lo golpearon y lo desnudaron al grado que sus mismos huesos lo estaban mirando. Pero cuando lo hicieron e hicieron todo cuanto pudieron hacer, la muerte le azotó. Fíjese, la muerte vea cómo murieron todos los hombres de Dios. Solamente de los 12 apóstoles, uno murió tranquilito en su cama, rodeado de gente, de creyentes, y listo. El resto, quemados, aserrados, crucificados, destrozados, comidos por fieras de leones. ¿Por qué el diablo se ensañaba de esa manera? Porque era el último chance que tenía de hacerle algo a usted o a mí o a esos hombres y mujeres que perdieron su vida. Él sabía que ya estaba derrotado. De ahí para acá, fíjese. Ahora yo te llevaré, dice el profeta, pero cuando lo hicieron, todo cuanto pudieron hacer, la muerte lo azotó. Y dijo, ahora yo te llevaré como lo hice con Josué, yo te llevaré como lo hice con Daniel, y haré todo esto porque te haré que mueras. Y tal fue su muerte que el sol se avergonzó de sí mismo. Tal fue su muerte que aún la naturaleza se avergonzó y dejó de funcionar. El sol se bajó al mediodía y las estrellas no quisieron salir. Tal fue su muerte que los elementos se pusieron tan negros que uno no podía ni verse la mano al mediodía. Me imagino que la naturaleza dijo, prefiero morir junto con él. Hermano, entonces el diablo lanzó su preciosa alma a los abismos del infierno. Allí las puertas se le abrieron y él salió al tercer día. Habiéndolo conquistado, su simiente poseerá la puerta del enemigo. Conquistó la muerte, conquistó el infierno. En esa primera mañana de Pascua, él conquistó la tumba. Hoy nos paramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores. Ahora, la gente dice, bueno, tremendo eso. Hasta el momento no pueden ver nada con sus ojos naturales, ¿sí o no? Nada se puede ver con los ojos naturales, nos enfermamos igual o hasta peor que los otros. Nos pasan cosas, calamidades tremendas. ¿Qué hay de diferencia? La fe. ¿Qué hizo la diferencia en el principio? Cuando a Abraham se le presentó un Dios extraño. Fe. ¿Qué hizo la diferencia cuando le dijo te daré una bendición, te daré simiente? Fe. ¿Qué fue lo que le agradó tanto a Dios? Que él tuvo fe en su palabra y obedeció a su voz. ¿Qué hace la diferencia hoy? La misma fe es lo que hace la diferencia. Fíjese, una herencia. ¿Cómo hacemos nosotros para pertenecer a esa herencia? Patriarca Abraham, página 10. Ahí estamos. Él conquistó ambas cosas, muerte e infierno. Se levantó al tercer día diciendo, yo he vencido, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué promesa? Esto es para la simiente de Abraham. ¿Sabe para quién es eso? Para que lo pueda creer. Si usted se voltea y dice, son solo tonterías, bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Pero para el que puede creer, hermano, eso es un amén. Eso es para la simiente de Abraham. Él conquistó la tumba, se levantó al tercer día para nuestra justificación. Cuando se levantó, Él fue nuestra justificación. ¿Qué nos hace eso a nosotros? Él conquistó la enfermedad, Él conquistó la muerte, Él conquistó el infierno, Él conquistó la tumba, Él conquistó la tentación. ¿Qué pueblo somos nosotros? De verdad, ni nos creemos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué clase de personas son las que andan sobre la tierra con este mensaje? Usted se asombra de los grandes hombres, hermano. Ellos se asombran de usted.
Ellos no son perfeccionados sin usted y sin mí. ¿Qué falta ahora? Dios creyó en usted. Ahora falta que usted y yo nos creamos a nosotros mismos también. Fíjese, Gálatas 3. Vamos a ir a Gálatas 3 para terminar. Amén. Gálatas 3, vamos a ver el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Habrá un hijo de Abraham aquí en esta mañana? Sigue diciendo, verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora leamos el verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Hay un testamento aquí? Dijo el profeta, hay Antiguo y Nuevo Testamento, pero también hay un actual testamento. Amén. ¿Cuántos quieren hacer efectivo el testamento? Hay gente que se mata por 4 paredes. ¿Usted qué va a hacer con todo esto que el Señor le dio? ¿Usted qué va a hacer con toda esta herencia? ¿Ha pensado usted en eso? Semejante herencia. Si somos linaje de Abraham. ¿Se da cuenta entonces todo lo que la palabra de Dios dice? Simiente real de Abraham. Cuando hable simiente real de Abraham, no está hablando por allá del viejito de la antigüedad. Está hablando de nosotros. Está hablando de aquel que hizo posible todas estas cosas. Fue Cristo. Y hoy estamos nosotros ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo. Amén. Qué maravilloso poder entender y poder ver. Ahora fíjese usted, decir las cosas es muy fácil, ¿sí o no? Y si usted va y miramos este himno que cantamos, esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, eso lo cantan todo, hasta ahora los católicos también lo cantan. Nuestra fe no está basada en eso. Nuestra fe está basada en que esta simiente tuvo una señal. ¿Saben ustedes cuál fue esa señal? Vamos a mirarla. ¿Quién es este Melquisedec? Página 31. Todos decimos, bueno, mire, los judíos, nosotros tenemos a Abraham por padre. Somos linaje de Abraham y están reposando tranquilos que son linaje de Abraham. Las denominaciones piensan de la misma manera. Esta es la iglesia del Señor. Si no eres de la Pentecostal, no eres nada. Si no eres de los bautistas, no eres nada. Si no eres testigo de Jehová, olvídese. No hay reino para usted. Pero mire que la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios identifica quién es quién. Ahora, ¿en qué estamos basados nosotros? Mire, dice el profeta, si usted toma los tipos de la Biblia, usted anda seguro. No puede desviarse, fíjese. Pero ¿dónde? Dice el profeta. Pero entonces, ¿dónde está esa simiente real de Abraham? ¿Dónde cree usted que está esa simiente real de Abraham? Bueno, mire lo que dice acá. ¿Dónde está la señal de ellos que él dijo? Como fue en los días de Sodoma, que Dios descendió y fue manifestado en carne humana y dijo lo que Sara estaba pensando en su corazón en la tienda detrás de él. La última señal, mire, hay gente esperando señales todavía. La última señal, dice el profeta, antes que el mundo gentil fuera destruido por medio de fuego,
Y la iglesia ha recibido su última señal antes que el mundo entero vaya a ser destruido. Este reino gentil será destruido por el fuego y la ira de Dios. ¿Cuál fue esa señal antes de esa destrucción? Más bíblicos. ¿Cuál fue? El ministerio del Hijo del Hombre. En otras palabras dice, ese Melquisedec fue hecho carne. Él se representó en un cuerpo humano y luego más tarde él fue hecho carne. Y ahora esta noche él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuál fue la última señal para el pueblo gentil? Dios mismo manifestado en carne. Todo el mundo queda despistado. ¿Y carne cómo así? ¿Dónde? ¿No? ¿Hace 2000 años? No, Señor, antes de que el juicio viniera. ¿Cuántos pueden ver esa señal? ¿Se da cuenta entonces usted por qué es la simiente real de Abraham? Porque a usted vino esa simiente, esa señal. Esas evidencias no están ahí para adornar el lugar. No, Señor, es para identificarnos bíblicamente qué es lo que creemos. ¿Por qué creen ustedes que llegó esto a nosotros? ¿Usted lo estaba buscando? Yo tenía 12 años cuando llegó esto a la casa. Hizo un revolcón en la iglesia tremendo. Y finalmente, ¿por qué pasaría eso de esa manera? Porque allí había una simiente real de Abraham. ¿Dónde lo encontró Dios a usted? Seguramente no estábamos buscando esa luz, ni estábamos buscando esa manifestación. Dios fue el que se nos cruzó en el camino. Dios fue el que permitió que usted naciera creyendo esto, mirando las señales. Cuando no se ha sido, mire, los judíos dijeron, nunca hemos sido esclavos, y eran los esclavos más tremendos que había. ¿Se imagina usted responderle así al Señor Jesucristo? ¿De qué hablas y cuáles esclavos? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, y con el látigo romano ahí en la espalda. Y espiritualmente más esclavos todavía, de sus ideas, de sus imaginaciones, de sus doctrinas. Pero vino la verdad y dijo el Señor, la verdad os hará libres. Y lo que el Hijo libertare, ciertamente libre será. Ahora, cuando usted puede identificarse, ¿por qué eres señal de Abraham? ¿Porque se lo imaginó? No, porque la señal vino donde yo estaba. Abraham no estaba buscando nada, el Señor fue hasta su tienda. Así fue Dios como lo hizo con nosotros, ¿sí o no? Dios mismo vino y nos buscó. ¿Por qué estamos aquí, hermano? ¿Quién lo trajo? Dios. Posible usó a un hermano o a una hermana, pero fue Dios el que me trajo. Dios mueve todas las cosas a su favor. Dijo al Señor, a él no le importa poner una nación en contra de otra por salvar a un hijo suyo, a una simiente. Cuando uno se pone a mirar la historia de cómo llegó este mensaje, cómo por allá en los llanos la gente con hojitas de estos iba a comprar pescado, y cuando se encontraban iban y sacaban el pescado a la casa y luego decían, ve, ¿y esto qué significará? ¿Qué irá? Una hojita de estas. Y cuando leyeron eso, trajo algo al corazón. Volvieron, esa historia de un hermano, volvieron a ir a la carnicería, deme más de esas hojas, hermano, porque esto está incompleto. Hay una carta para mí ahí. Ahí estaba hablando de mí. Cuando usted puede verse en las escrituras, saber que esa simiente real no es otro sino usted, entonces es cuando Dios comienza a hacer la obra. Cuando usted comienza a saber quién es, usted empieza a portarse como lo que es. No, yo soy un hijo del rey, ¿cómo voy a andar por allá revolcándome con los cerdos?
No, eso no nos queda bien. Pero es porque no sabemos quiénes somos. Ahora, ¿nos quita eso lo que somos? ¿Cierto que no? Pero más vale, hermano, que despertemos a esta gran realidad de lo que somos, no lo que vamos a hacer. ¿Cuándo? Hoy somos la simiente real de Abraham. Mañana va a cumplirse el 100% de lo que Dios nos prometió, lo que falta. Pero hermano, si con el 10%, y esto es tan bueno, hermano, ¿cómo será el otro 90%? Dijo el profeta, las arras del negocio son el 10%. ¿Sabe por qué Dios no nos da más del 10%? Porque este cuerpo no puede soportar sino el 10%. Con todo y todo, hermano, solamente soporta el 10% de esta realidad. Por eso nuestro cuerpo tiene que ser transformado para recibir el 100% del negocio. Simiente real de Abraham, póngase de pie en esta mañana. Esta es la palabra del Señor. Esto es lo que usted debe anhelar, lo que debe creer. No deje que sus pensamientos, no deje que sus fallas, sus errores lo achicopalen, hermano. Levántese de esa condición. Vamos a vivir esta palabra. Esto es lo que nos correspondió. Esto es parte de nosotros. Esto fue traído para nosotros. No fue traído para alguien más. Esto fue traído para mí. Si nos apropiamos de esto, hermano, que vengan las enfermedades. Digo, Señor, que el diablo haga lo que quiera con este cuerpo. Al fin y al cabo esto no se va a ir. Que Dios nos dé gracia, nos dé misericordia para que podamos soportar este tiempo que falta. Pero que nos dé lo que nos pertenece a nosotros. Cuando nosotros vemos esa herencia tan grande, entonces, ¿qué falta? ¿Qué deseo más podría haber en nuestro corazón? Si no es pertenecer a esto, si no es llenarnos de esto, impregnarnos de esto, saber de esto. Dios, cada mensaje es una carta para usted, para su novia. La novia es la única que puede leer entre líneas. La novia es la única que conoce el lenguaje del novio. La novia es la única que se está gozando. Ella no le importa que los demás estén burlando de ella. Ella lo único que tiene en mente es cuándo aparecerá mi amado. Mire usted la manera que el Señor trata a su novia. Él no le dice la descarriada, la desmechuzada, la michimoltrufia, nada de eso. Él dice la amada mía, la perfecta. Esa perfecta no es otra, hermano, es usted y soy yo. Usted tiene que creer lo que es y comenzar a caminar en eso, hermano. Es la única manera que nosotros podemos ver a Dios en la escena. ¿Cuántos creen lo que Dios dice de nosotros? De su simiente real. No hay nada más en este mundo. ¿Cuál es la clase más alta de gente que hay en este mundo? ¿La realeza de Inglaterra? ¿La dinastía de Dinamarca? ¿Los príncipes de España? La clase de gente más alta que vive sobre la tierra es usted y soy yo. ¿Así, hermano, tan mal trajeado? Sí, así. Porque lo que está en el corazón es el tesoro en vasijas de barro. El mundo es el que se equivoca. El mundo es el que ve nomás vasijitas todas hechas nada, desportilladas por el tiempo. Eso es lo que ve el mundo, hermano. Pero Dios está viendo su amada, su especial tesoro, su linaje escogido, su nación santa. Eso es lo que es usted y lo que soy yo. Si tan solo pudiéramos inclinar nuestras cabezas y reconocer lo que somos en esta hora, solamente puede haber agradecimiento en nuestros corazones, Señor. Porque no somos posibles merecedores de nada, Señor, pero cuando vemos todas estas cosas tan inmensas, tan grandes, Señor, ¿cómo pudiera uno hablar mejor, más tranquilamente? Pero es que esto es tan tremendo, Señor.
que llena nuestro corazón, Señor, que infla nuestras emociones, Señor amado, al saber todo lo que has hecho por nosotros, Señor. No es un Dios lejano, no es un Dios histórico, es el Dios de la Biblia revelado a sus pequeñitos. Padre, hoy nos tocó la parte más gloriosa, Señor, en este fin del tiempo, cuando toda la manifestación de Dios ha sido cumplida, Señor. Y estamos aquí, Señor, con miles de desafíos, Señor, con cosas que superar, Señor. Pero, Señor, de aquí salimos conscientes que somos la simiente real de Abraham, y que a la simiente real de Abraham se le fue dada una promesa que poseería las puertas de sus enemigos, Señor. Cada uno de nosotros tiene gigantes que matar, Señor. Pero, Señor, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre, Señor. Por eso nosotros anhelamos y deseamos tu bendición en nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, es lo más rico, lo más delicioso al paladar espiritual, Señor. ¿Cómo podríamos apartarnos de ello, Señor? Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en nuestra salvación, como dice tu profeta, como dice la Biblia, con temor y temblor. A quitar todo lo que nos está estorbando, Señor, porque no es tan grande como la promesa que hemos de recibir, Señor, la heredad que tenemos, Señor, por recibir, de la cual ya tú nos has dado a probar parte, Señor. Amoroso Dios y Padre eterno, nos presentamos como un puñado de tus hijos en esta mañana, Señor. Agradecido, Señor, porque es lo primero que viene a mi mente, solamente agradecimiento, Señor. Gracias, 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 Señor. Con razón el poeta no podía, Señor, sino solamente inspirarse, 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 Señor. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada árbol un pincel, Señor, no alcanzaría, Señor. No habría palabras para poder expresar, Señor, todo lo que eres para nosotros, Señor amado. Pido, Señor, tu bendición, Señor, para aquellos que nos escuchan en esta mañana, Señor. Si alguien ha venido nuevo y escucha estas cosas por primera vez, Señor, posible en su entendimiento no haya mucho que entender, Señor, pero si en su corazón hay una representación, Señor, eso que hay allí, Señor, le hará sentir que Él también es parte de eso, Señor. Que para Él también fue esa muerte en el Calvario, que para Él también es esa herencia bíblica, Señor. Padre, pedimos tu bendición en esta mañana. En el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.